Buenos días. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Felices? ¿Gozosos? Amén. Hay una invitación que nos estaba haciendo el equipo de alabanza y lo vamos a tocar en este propósito que estamos predicando. ¿Qué propósito estamos predicando? Adoración, ¿cierto? Y hay algo que la Escritura llama expresiones de adoración. Y esas expresiones de adoración tienen un fundamento bíblico. Levantar las manos, dar un grito de júbilo, postrarse, danzar, todo tiene un fundamento bíblico. Sin embargo, pues cuando uno entrega su vida a Cristo y lo invitan a uno a congregarse, pues esto por lo general no se explica, sino que en la misma cultura y el mismo ecosistema de la iglesia uno ve que la persona de al lado quizá lo está haciendo, o desde acá me direccionan a hacerlo y respondo a ese llamado. Pero la Escritura es enfática para que usted y yo hagamos las cosas con entendimiento bíblico. Y por eso la invitación que queremos hacerles es que no nos perdamos esta serie que se está predicando los domingos, ¿sí? Porque en algún momento vamos a hablar de esas expresiones de adoración de manera individual, pero también de manera corporativa. Pues el pastor era el que iba a predicar hoy, el pastor Juan Carlos, pero se nos enfermó, ¿sí? Me escribió ayer, me llamó a las 10 de la mañana, yo iba a estar en la alabanza, sí, pero me llamó ayer a las 10 de la mañana y me tocó trasnochar bastante. Pero damos gracias al Señor que nos permite poder comer de su palabra y poder servirle, amén. Entonces yo quiero que levantemos una oración por el pastor Juan Carlos, ¿sí? Porque él no está hoy aquí con nosotros. Ya, ok. Ya. Entonces vamos a orar por el pastor, porque él de todas formas todavía sigue cargando con una condición física y creo que como iglesia no podemos olvidar esa parte. Sí, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir intercediendo, tenemos que seguir fortaleciéndolo, así que cuando usted lo vea, que él venga y se congregue, dele un abrazo, dígale que lo extraña, dígale que le alegra verlo, porque eso lo fortalece a uno, ¿sí? La iglesia está para fortalecerse entre sí misma y de eso vamos a hablar hoy. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, nos ponemos de acuerdo como iglesia para interceder por la salud del pastor Juan Carlos, Señor. Oramos, amado Jesús, para que tú le fortalezcas. Oramos, amado Rey, para que donde él esté en este momento sea fortalecido con tu presencia, Señor. Y si está en tu voluntad, que seas tú, Señor, sanando toda dolencia de su cuerpo, Señor. Como iglesia, Señor, nos levantamos y le cubrimos, Señor. Y te pedimos, amado Rey, que nos permitas poder compartir con él mucho más tiempo, Señor. Que nos permitas poder ser instruidos por medio de él, Señor. Y que él pueda seguir siendo usado como tu instrumento, Señor. Como iglesia le honramos, Señor, e intercedemos por él en el nombre de Jesús. Y asimismo, amado Rey, oramos por la palabra de hoy, Señor. Oramos por nuestros corazones, oramos por nuestras mentes, Señor. Bien lo dijo Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y cuida la doctrina. Y por eso te pedimos, Señor, que nos libres de nosotros, porque las únicas personas que pueden sabotear tu voluntad, Señor, somos nosotros mismos, con nuestras decisiones, con las actitudes de nuestro corazón, con muchas situaciones y puertas que abrimos, Señor, a veces porque permitimos que las pasiones de nuestro corazón nos direccionen y no tu palabra, Señor. Por eso oramos en esta mañana, para que podamos seguir gozándonos, para que podamos seguir profundizando, Señor, en el diseño de iglesia. Señor, nos presentamos delante de tu presencia, no como justos, sino como pecadores que necesitan todos los días de tu gracia, que necesitan todos los días de tu misericordia. Yo quiero invitarle ahí donde usted está, que le diga al Señor: gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias porque hoy estoy en este lugar gracias a ti, Señor. Tú eres el que ha colocado en mi vida
el querer como el hacer. Tú eres el que ha colocado en mi vida, Señor, ese querer como el hacer, ese querer congregarme, ese querer profundizar, Señor. De mí no ha salido nada bueno. Eres tú, Señor, el que ha hecho todo. Por eso ahí donde usted está, dígale al Señor: sujeto mis pensamientos a tu autoridad, Señor. Sujeto mi corazón a tu autoridad, Señor Jesús. Sujeto mi cuerpo, Señor, a tu autoridad. Y te pido, Rey eterno, ser instruido en tu diseño de iglesia. Ser instruido en lo que tú deseas, en lo que tú quieres, Señor Jesús. Amado Rey, te amamos. Amado Rey, te bendecimos. Amado Rey, solo tú eres santo. Amado Rey, solo tú eres digno. Amado Rey, solamente tú eres merecedor de la alabanza, de la adoración y de la exaltación. Solamente tú, Señor. Tómese un momento de selá, un momento de quietud, y no le pida otra cosa que no sea conocerlo. El salmista lo dijo en el Salmo 27:4: una sola cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré todos los días de mi vida, que pueda estar en la casa del Señor para contemplar su hermosura. Así que dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame a contemplar la hermosura de Cristo. Y tómese un momento quieto, quieta en la presencia del Señor, y solamente contémplelo. Permita ser instruido por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ahora usted tiene una persona a su lado. Esa persona es creación de Dios. Esa persona es portadora de la misma naturaleza que usted, la naturaleza de Cristo. Pero muchas veces venimos a congregarnos sin saber las necesidades de la persona que tengo al lado o que tengo atrás. Y llegamos pensando en nuestras propias necesidades, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. Y a veces somos muy egoístas. Pero hoy le place al Espíritu Santo hacernos conscientes de eso. Así que yo quiero pedirle que la persona que tiene a su lado o la persona que tiene atrás levante una oración por la persona. Bendiga a la persona que tiene a su lado. Ore por ella en este momento. Si quiere, mírela. Mire la creación. Mire al Espíritu Santo. Mire el diseño que ha colocado Dios en esta vida. Aleja, mira acá esta lady solita. Alejo, busca a alguien por quien orar. Y dígale al Señor: gracias. Gracias, Señor, por esta persona. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Rey, por tu diseño. Gracias por la persona que tengo a mi lado. Vamos ahora a su boca. Usted es portadora de una naturaleza. Y dígale a esa persona: te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Oro para que todos podamos llegar al conocimiento de la persona de Cristo. Dígale a la persona que tiene a su lado: oro para que conozcas a Cristo. Oro para que su diseño sea impregnado en ti. Vamos, iglesia, profetízale a la otra persona, háblale la palabra, dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vamos, que salga palabra de vida para la persona que tiene a su lado. Señor, gracias. Este es tu diseño de iglesia. Este es tu diseño, Señor. Tú quieres que oremos los unos por los otros. Tú quieres, amado Rey,
que seamos un cuerpo, que seamos una familia, Señor, que se preocupa por la persona que está al lado. Señor, gracias, gracias. Quizá entre esta semana no vamos a volver a encontrarnos, pero hoy voy a aprovechar para orar. Hoy voy a aprovechar para bendecir. Hoy voy a aprovechar para exhortar. Hoy voy a aprovechar para escuchar, porque es lo que tú deseas, amado Rey. Señor, te bendecimos. Señor, te adoramos. Gracias por mi hermano. Gracias por mi hermana. Gracias, amado Jesús. Solamente tú eres bueno. Solamente tú eres santo. Y solamente tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Muy bien. Muy bien, mis hermanos. ¿Sabía usted que este es el diseño de iglesia? Lo que Dios desea, lo que Dios quiere. Y lo que acabamos de hacer apunta a nuestro versículo principal que vamos a tratar hoy, y es Hechos 2:42. Y hoy vamos a hablar de la adoración corporativa. Dígale a la persona que tiene a su lado: adoración corporativa. Vamos a hablar de la adoración corporativa. Y hay una iglesia que Dios soñó, hay una iglesia que Dios diseñó, y para eso tenemos la palabra. Mire lo que dice la escritura, lo invito a que lea conmigo. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que hacía la iglesia primera, mis hermanos. La iglesia primera perseveraba en la doctrina, o sea, era una iglesia que profundizaba en la escritura, pero también era una iglesia que se preocupaba por la comunidad. ¿Cuántos creen que Dios se ha preocupado por nosotros? ¿Cuántos creen que Dios ha diseñado todo un plan para que usted y yo volvamos a ser uno con Él? Y ese plan incluyó que una persona llamada Jesús pagara el precio, para lo cual nosotros llamamos que esa salvación es gratuita, pero hubo alguien que pagó un precio. Hubo alguien que diseñó todo un plan para que usted y yo volviéramos a experimentar la plenitud de estar unidos a la persona de Cristo. Entonces la iglesia primitiva en Hechos 2:42 no nos está mostrando un programa o una actividad, nos está mostrando una cultura de iglesia. Porque dice ahí en Hechos 2:42, por favor coloquémoslo nuevamente en la pantalla. Dice que la iglesia perseveraba. ¿Qué significa perseverar? Significa estar enfocado, significa insistir, significa mantenerse en pie, significa tener un solo objetivo y caminar bajo ese objetivo. Así que la iglesia primitiva lo que hacía era que daba como preeminencia estudiar la palabra, profundizar en la escritura, pero al mismo tiempo desarrollaban comunión unos con otros. Conmemoraban el partimiento del pan, que es la representación de la muerte y la resurrección de Cristo, pero al mismo tiempo perseveraban en la oración. Y esto es importante para nosotros como iglesia del último tiempo, del último cuarto de hora, porque usted y yo no fuimos diseñados para actuar de manera individual. Fuimos incluidos en un cuerpo para que desde ese cuerpo seamos formados en la persona de Cristo y podamos testificar de este evangelio que ha cambiado su vida y ha cambiado mi vida. Por eso el propósito de comprender la adoración corporativa no es que lo veamos como un servicio más, sino como una expresión profunda de la identidad del pueblo de Dios. Dios no llamó personas individuales, mis hermanos. Aquí no cabe la individualidad. En Cristo no cabe la individualidad. En Cristo lo único que hay es una comunidad que tiene en común, que ha sido sellada con el Espíritu Santo.
Amén. Entonces el ADN de la iglesia, el ADN del enfoque apostólico está centrado aquí en Hechos 2:42. Una vida compartida, espiritual, una vida enfocada en la persona de Cristo y una vida que es llamada a expresarla en un pueblo para que el resto de las naciones pueda conocer cómo gobierna el cielo en la tierra. Es lo mismo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es apartado, se le entrega toda la cultura del reino, y antes de que fueran sumergidos en la tierra prometida, el Señor constantemente le dice al pueblo de Israel: van a entrar en una tierra donde hay otras naciones, pero mucho cuidado, no se hagan semejantes a ellos. Mucho cuidado, no adopten su cultura. Mucho cuidado, no adopten sus dioses. Por eso el primer mandamiento, ¿cuál es? Shema Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Dios celoso. Él es un Dios celoso. Así que el proyecto con el pueblo de Israel era que Israel desarrollara una comunión profunda con Dios para mostrarle al resto de las naciones cómo gobierna el cielo en la tierra. Sin embargo, ese proyecto no se pudo llevar a cabo, porque constantemente el pueblo de Israel fue infiel al Señor. Los profetas comparan la relación del pueblo de Israel con Dios como una relación matrimonial. Y por eso ustedes van a ver al profeta Oseas diciendo: el pueblo ha sido infiel al Señor. El pueblo ha adulterado en su relación con Dios. Ese mismo proyecto sigue vigente para la iglesia, porque lo que Dios desea es que usted y yo seamos gobernados por su reino, para mostrarle a las naciones cómo gobierna el cielo en la tierra. ¿Usted se acuerda del Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Mire, el Padre Nuestro inicia con una persona, con un lugar y con un atributo. El Padre que es nuestro, que es una relación íntima, profunda, que está en los cielos, y eso muestra que Él es soberano, que gobierna. Es santificado porque no hay otro como Él, no hay con quien comparar al Señor. Santo en hebreo significa eternamente otro, es lo que significa santo, apartado. Él es eternamente otro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué más dice? Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿En dónde? Aquí en la tierra, como se hace. ¿Cómo se hace la voluntad en el cielo? Hay cántico de adoración, hay contemplación, hay sujeción a la autoridad suprema que es el Señor. Entonces, cuando hablamos de adoración corporativa en el proyecto de iglesia de Dios, lo que Dios anhela es que usted y yo comprendamos que ahora somos portadores de una nueva naturaleza, para mostrarle a las personas que no conocen cómo gobierna el cielo en mi vida, cómo gobierna el cielo en mi corazón. Y para hablar de adoración, hace 15 días hablábamos de la raíz de esta palabra. ¿Sí recuerdan cuál es la raíz en hebreo? Uy, no, me duele. La palabra adoración en hebreo, ¿qué es? Shahah. S-H-A-J-A-H. Y en la etimología de esta palabra, Shahah significa rendición completa. Shahah significa reconocimiento de una autoridad suprema y sujeción a esa autoridad. Por eso la adoración no puede enmarcarse en música. No es música. La adoración es una actitud del corazón de estar sujeto a una autoridad suprema. Esa es la verdadera adoración.
Después hay expresiones de adoración a través de la música. Es una expresión de adoración. Pero de nada nos sirve a nosotros cantarle al Señor que lo amamos si nuestro corazón está lejos de Él. Es lo que le dice el pueblo del Señor, el pueblo al Señor, el Señor al pueblo por medio del profeta Isaías, que le dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos aprendernos la palabra de memoria, podemos aprendernos las canciones, podemos tener toda la liturgia dominical de venir y ocupar la silla, que si nuestro corazón está lejos de su voluntad, no lo estamos adorando. Porque lo que Dios anhela y desea es que este corazón esté inclinado, esté postrado, esté sujeto a una autoridad suprema que es Él. Esa es la adoración. Quiero colocarles un ejemplo. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 22, versículo 5. Génesis 22, 5. Ustedes recuerdan que el Señor le dio a Abraham una promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Que iba a tener un hijo, ¿cierto? Que le iba a dar un hijo y que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Pero después de que el Señor le dio la promesa a Abraham, Abraham se aceleró. ¿Sí recuerdan? Sara, en su cinismo y en cierta incredulidad, acelera el proceso, trata de ayudarle a Dios. A Dios no podemos ayudarle. Con Dios hay que esperar, ¿sí? Y cuando trata de ayudarle, entonces nace Ismael. Pero Ismael no es el hijo de la promesa. A raíz de esa decisión de Abraham es que tenemos el conflicto actual en el Medio Oriente. Hay una guerra entre hermanos, no entre naciones, son hermanos los que están peleando. Isaac e Ismael están peleando actualmente y han venido peleando durante mucho tiempo. Después el Señor desciende cuando va a destruir Sodoma y Gomorra y nuevamente le da la promesa a Sara y a Abraham. Si recuerdan que Abraham los ve, dice que corre, se postra ante ellos, manda que maten un cordero, a que les preparen comida, ¿sí? Y el Señor le dice a Abraham: el otro año en este tiempo tu esposa va a estar en embarazo. Sara se ríe, si se acuerdan, hay un cinismo. El Señor la confronta, le dice: Sara, ¿usted por qué se ríe? No, yo no me reí. Sí, usted sí se rió, porque el Señor conoce todo lo que hay en nuestro corazón, todo. Ahora, al año se cumple la promesa. Hay un nacimiento, ¿sí? En la vejez y en una mujer estéril hay un nacimiento. Me imagino que para Abraham tener su hijo fue lo máximo, ¿cierto? Pero algo comenzó a ocurrir en el corazón de Abraham. Así que llegó un momento en donde el Señor le pidió el tesoro de su corazón. Llegó una vez en donde el Señor le dijo: Abraham, levántate, entrégame un sacrificio, y ese sacrificio va a ser tu hijo Isaac. Me encanta este versículo y me encanta esta historia, porque después de que Abraham recibe la orden, dice el siguiente versículo, que Abraham se levanta muy de mañana y alistó a sus siervos y alistó a su hijo Isaac y subieron el monte. Las películas nos han mostrado que este Isaac es un niño, pero no, era un adulto ya, era una persona adulta, ¿sí? La que subió con Abraham. Pero mire lo que dice la escritura. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Cambia la palabra adoraremos por shahá. Shahá significa postrarse, inclinarse, sujetarse a una autoridad suprema. Lo que le estaba diciendo a Abraham aquí es: vamos a subir al monte porque estoy sujeto a una autoridad suprema y yo le voy a dar todo lo que él me pida. Eso es adoración. ¿Hay piano? ¿Hay música? ¿Hay cántico? No hay cántico. Hay una actitud del corazón de reconocer que hay un Dios supremo.
Por eso la adoración no nace de que yo me aprenda un cántico, nace de la actitud de mi corazón para yo reconocer todos los días que hay un Dios supremo a la cual mi vida le pertenece. Mi vida es suya. Por eso yo ya no tomo decisiones. Por eso hay que tumbar un primer paradigma que a mí me lo enseñaron cuando pertenecí por primera vez a un equipo de alabanza. Entonces me dijeron, la adoración son las canciones lentas, la alabanza son las canciones rápidas. Y yo tenía ese concepto aquí. La adoración son las canciones lentas, la alabanza, las canciones rápidas. Cuando hablamos de adoración no hablamos de un estilo musical, estamos hablando de la postura de nuestro corazón, de la actitud para reconocer que Él es el Señor. Amén. Eso es lo que Dios desea. Entendiendo este diseño, cuando Dios habla de adoración en el Antiguo Testamento, Él no la concibe como sujetos individuales que se presentan ante Él. Lo que Dios deseaba y estructuró ritmos de adoración corporativa. Por eso ustedes ven en Éxodo y en Levítico, cuando el Señor establece las fiestas era para que las personas de manera individual se presentaran ante Él o para que el pueblo celebrara su victoria. Para el pueblo. Entonces existe el Shabbat, existen las 3 fiestas anuales, la fiesta de la peregrinación, la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el tabernáculo. A estas fiestas nadie iba solo, iba el pueblo, se desplazaban para adorar al Señor. ¿Han escuchado un versículo que dice, Israel me ha robado? ¿En qué te hemos robado, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Sí han escuchado ese versículo? Que hay muchas personas que no han utilizado para manipular al pueblo, ¿sí? Pero resulta que lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel es que Israel dejó de desplazarse a donde estaba el tabernáculo para adorarlo. El tabernáculo, antes de que David lo llevara, el arca, antes de que David la llevara a Jerusalén, reposaba en otra ciudad. Así que las tribus tenían que salir de sus ciudades, caminar hacia donde estaba el tabernáculo para poder adorar al Señor. Cuando el profeta dice, Israel, ustedes me han robado, Dios está haciendo un reclamo porque el pueblo de Dios dejó de desplazarse hacia donde estaba el tabernáculo. Dejó de adorarlo, dejó de buscarlo, dejó de intimar con Él. Entonces Dios nunca ha concebido la adoración como un acto individual. Él ha concebido la adoración de manera corporativa. Por eso le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda. Lo que Dios pretendía era que de manera corporativa, a medida que el hombre se fuera multiplicando, fuera en el tabernáculo adorando al Señor todos juntos. Es su deseo, es su anhelo, es su deseo. Mire lo que dice el Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Yo me alegraré con los que me decían, a la casa del Señor. ¿Para qué vamos a la casa del Señor? ¿O para qué iban ellos a la casa del Señor? Para adorar, para rendirse, para reconocer que hay un Dios supremo, para sujetar su corazón. Mira lo que dice el Salmo 22, 22. Acompáñame, leamos la escritura juntos. Salmos capítulo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación, adoración corporativa. Dios anhela y desea que todos los que estamos aquí, nuestro corazón esté sujeto a lo que Él quiere y lo adoremos de manera corporativa. Es el llamado que estaba haciendo ahora Angie. A no quedarnos callados, a que juntos desarrollemos expresiones de adoración para lo que Él quiere, para lo que Él desea. Usted y yo fuimos creados para adorarlo. Está en el diseño. Eclesiastés lo dice, que Dios ha colocado en el corazón del ser humano eternidad.
Por eso cuando yo estoy por fuera del diseño de Dios, sigo adorando. Lo que pasa es que adoro lo incorrecto. El Señor, cuando se encuentra con la samaritana, le dice: ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes están adorando un Dios que no conocen. Hay un principio en el corazón y en el diseño de Dios. Todo ser humano fue diseñado para adorar. El problema es que nos desenfocamos de a quién o a qué estamos adorando. Ese es el problema. Cuando yo soy redireccionado nuevamente a Cristo, se me instruye para que mi corazón le pertenezca completamente a Él. Por eso es necesario que Él me meta en quebrantamientos, en desiertos, en pruebas, para que tumbe los ídolos que hay en nuestro corazón, porque nuestro Dios uno es. No podemos colocar dioses ajenos delante de Él. Amén. No se puede, mis hermanos. No se puede. Ahora yo quiero invitarles a hacer una lectura, pero no hoy, en sus casas. Lean desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134 y se van a encontrar una característica principal en todos estos salmos: adoración corporativa. El diseño de que como pueblo podamos adorarlo. Salmo 120 al Salmo 134. Mire, cuando seguramente usted está en su casa adorando, orando, seguramente usted se siente muy cómodo, muy cómoda. Pero este tipo de adoración individual no fue diseñado para reemplazar la adoración corporativa. Tanto lo que hago yo de manera individual como de manera corporativa son complementarias. Las dos son importantes. Por eso en el diseño de Dios no cabe: yo no me congrego porque yo lo hago a mi forma. No hay formas, hay una sola forma, hay una sola manera, y es la del Señor. Cuando yo permito que este tipo de actitudes nazcan en mi corazón, me salgo del diseño de Dios. Perdón. Todo lo que está por fuera de Cristo está muerto, mis hermanos. Todo. Por eso lo que yo tengo que hacer es sujetarme a lo que Él quiere. ¿Qué es lo que tú quieres? Ahora la pastora leía un salmo: mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos adoren, se congreguen, generen comunión, coinonía, juntos y en armonía. Es el deseo de Dios. Es la iglesia que Dios está edificando en este tiempo. Ahora entendemos un poco lo que hacían en el Antiguo Testamento de manera corporativa. Pero ¿qué hacían en el Nuevo Testamento? Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3 versículo 16. Pablo hablándole a la iglesia de Colosas. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Acompáñame en la lectura. Mire lo que dice la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si yo hago un devocional de 5 y 10 minutos, la palabra no va a morar en abundancia. Lo que va a morar en abundancia en mí es mi propio deseo. Por eso la invitación que hace la Escritura es a escudriñar, a profundizar. Usted dirá: pero es que yo no tengo un estudio, yo no fui a la universidad. Mire, el mismo Espíritu que habita en mí habita en usted. Es el Espíritu Santo del Señor. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en usted y en mí. Jesús le dijo a su iglesia: yo me voy, pero les dejo al Consolador, y Él los va a guiar a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad, mis hermanos. Entonces hay un Espíritu que habita en usted y en mí, mis hermanos, y que está deseoso de instruirnos en el diseño de Dios. El Espíritu Santo está deseoso de enseñarnos. No conozco otro maestro más perfecto que no sea el Espíritu Santo, que dé testimonio en nuestro espíritu de que Cristo es real, de que su belleza es real, de que su palabra es real, mis hermanos. Por eso la Escritura es clara al llamar a la iglesia, al exhortarnos para que la palabra more en nosotros, para que la palabra sea abundante en cada uno de nosotros. El Señor Jesús lo dijo: de la abundancia del corazón. Miren cómo hablamos. Si la palabra no está presente,
Entonces hay otras cosas que abundan en nuestro corazón. Continuemos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y mire lo que dice la palabra, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. Y mire la coma, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos. Hay tres movimientos interconectados aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Lo primero es que la palabra tiene que habitar en nosotros. El verbo se hizo carne, Cristo es la palabra. Así que cada vez que yo abro la escritura, no estoy haciendo un estudio bíblico, estoy teniendo una conversación con una persona que está viva. Estoy teniendo una conversación con una persona que desea que mi naturaleza antigua sea eliminada y aniquilada para que solamente Él se exprese. El evangelio fue dado para aniquilar la antigua naturaleza y solamente se manifieste la naturaleza de Cristo. Pero usted y yo tenemos que tomar decisiones todos los días. Decisiones para ir a la palabra. Decisiones para cuando la carne no quiera hacerlo. Porque a veces la carne no quiere. O sí quiere todos los días. A veces la carne no quiere hacerlo. De hecho, la carne no quiere la palabra. Nunca quiere. Ya lo habíamos hablado, pero vale la pena repetirlo. El Señor Jesús está en Getsemaní, en su momento más complejo y de mucha presión, tanto que estaba sudando como gotas de sangre, y tenía a sus amigos, y le dice a sus amigos: acompáñenme a orar. Y 3 veces vino a verlos, y ¿cómo estaban ellos? ¿Y qué les dijo? A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne quiere todo menos la palabra, menos el diseño. Por eso la escritura hace un llamado a que usted y yo tenemos que negarnos a esos deseos para experimentar un placer superior que es Cristo Jesús. Entonces, la primera dimensión que vemos aquí en Colosenses 3:16 es que usted y yo necesitamos crecer en el fundamento de la palabra. El primer versículo que leíamos dice que la iglesia primera perseveraba ¿en qué? En la doctrina, perseveraba en la palabra, perseveraba en profundizar. Los 40 minutos que tenemos aquí son insuficientes, mis hermanos. La hora que yo tengo en la EFI en la semana es importante, pero es insuficiente. Y por más programas que tengamos aquí, el tiempo que pasemos tratando de profundizar en la palabra es insuficiente. Por eso es una actitud del corazón. Cuánto yo deseo conocerlo, cuánto yo deseo mirarlo, cuánto yo deseo que su perfume me impregne, cuánto yo deseo pasar a los pies del maestro como María de Betania, escuchándolo, contemplándolo, mirándolo. Yo no puedo ir a la casa de cada uno de ustedes a decirles: sentémonos a hacer un estudio bíblico. No puedo hacerlo. Es una actitud del corazón. Nace del deseo individual de querer conocerlo, de querer mirarlo, de querer profundizar. No vamos a ir a este versículo, pero en Lucas capítulo 19 dice que hay un señor que repartió unas minas, 10 minas a cada uno de los siervos. A todos les tocó por igual. Y este señor se fue, y cada uno de ellos comenzó a multiplicar esas minas, y hubo uno que la guardó. Y cuando volvió este señor, felicitó a los que multiplicaron, pero al que lo guardó, lo reprendió. ¿Sí recuerdan? Lucas capítulo 19. Anótelo y usted lo lee en su casa. Ahora, en la parábola de los talentos, el Señor le reparte a cada persona de acuerdo a su capacidad. Por eso unos reciben 5 talentos, otros 2, otro 1, otros 3, porque depende de la capacidad que tenga cada persona. Pero en la parábola de las minas, todos reciben lo mismo. El Espíritu Santo a todos los que vemos aquí nos ha repartido dones, talentos, operaciones y capacidades de acuerdo a lo que usted y yo podemos soportar. Pero nos dio exactamente lo mismo.
Todos los que estamos aquí tenemos el mismo espíritu. Todos los que estamos aquí tenemos la misma palabra. Todos los que estamos en este lugar, en este momento, estamos siendo expuestos a la misma predicación. Pero hay unos que multiplican más que otros, porque es una actitud del corazón. Es un deseo de querer conocerlo a Él, mis hermanos. Es un deseo individual. Entonces, la adoración que no surge del conocimiento de Cristo es pura emoción. Toda expresión de adoración que no nace de la palabra y no está fundamentada en la escritura es emoción, es carne, es naturaleza de Adán. Por eso necesitamos crecer en el entendimiento bíblico. Por eso la invitación que yo quiero hacerles es que cada canción que nosotros cantemos la verifiquemos en la palabra. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está inspirado? ¿Qué dice la escritura? Enséñame a cantar tu palabra, porque es lo que Dios anhela y desea. Usted recuerda en Ezequiel capítulo 47, cuando el profeta tiene una visión y está delante del valle de los huesos secos. Ezequiel 37, 47 es el del templo, 37. En Ezequiel capítulo 37, el profeta tiene una visión del valle de los huesos secos. Y el Señor, ¿qué le dice? Ezequiel, profetiza lo que tú crees o profetiza mi palabra. Mi palabra. Si Ezequiel se pone a hablarle desde su cuenta, siguen habiendo huesos secos, porque la palabra es vida. Así que cuando usted y yo somos instruidos en la palabra y cantamos la palabra, estamos profetizando vida. Estoy profetizando lo que Él quiere, su diseño, sus planes, su deseo, lo que Él desea hacer, mis hermanos, lo que Él quiere. Entonces no es cantar por cantar. Creo que aquí ya hemos hecho varias correcciones de varias canciones. Por ejemplo, esa que dice: cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán hermoso eres Jesús. Fue tu cruz, fue tu poder y fue tu cruz la que me salvó. ¿Es correcto? ¿La cruz me salvó? ¿Cuántos murieron en la cruz antes de Cristo? Muchas personas. De hecho, con Cristo murieron otras dos a su lado, pero solo uno tiene el poder para salvarnos. Solo uno resucitó y ascendió a los cielos. Solo uno le dio autoridad a la iglesia. Solo uno es digno de alabanza, y es Cristo. Por eso yo necesito comprender de manera bíblica qué es lo que yo estoy cantando, mis hermanos. Qué es lo que yo estoy profetizando. Y por eso usted y yo hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. No para que Él solamente esté en nosotros, no, para que usted pueda profundizar con Él, para que le pregunte. Dios ama que usted le pregunte. En Mateo capítulo 24, el Señor está en el templo. El Señor está en el templo. Me dicen del micrófono. ¿Cierto? Y el Señor está en el templo, viendo cómo las personas depositan las ofrendas. Pero los apóstoles lo abordan y le hacen preguntas. Usted lo puede leer. Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal nos darás antes de tu regreso? El Señor los regañó por preguntarles, les dio respuestas. Dios quiere que usted y yo le preguntemos. Espíritu Santo, no entiendo qué dice esta palabra. Estoy seguro que el Espíritu Santo lo va a instruir. Espíritu Santo, muéstrame en la escritura. Quiero ver, quiero conocerte. El Espíritu Santo va a instruir, porque Él es el que guía toda verdad, mis hermanos. Entonces, toda adoración que no nace del conocimiento de la persona de Cristo es pura emoción. Lo segundo que nos muestra Colosenses 3:16 es que después de que yo soy lleno de la palabra, entonces hay enseñanza mutua. La persona que usted tiene a su lado puede instruirlo, porque dice: enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. ¿De dónde nace la sabiduría? ¿De dónde nace ese conocimiento?
de la abundancia, de la palabra, de lo que yo he comido. Entonces, si se me acerca alguien con un problema emocional, yo no le voy a decir a esa persona, vaya a un psicólogo. Yo le voy a mostrar a Cristo. Yo lo voy a llevar a la persona de Cristo. Porque en Isaías 53 dice que Él cargó con todas nuestras enfermedades, que por sus llagas fuimos sanados. Entonces, antes de enviarlo a cualquier profesional, yo lo llevo al Creador, al que diseñó todo, y se lo muestro para que deposite su confianza, para que nuevamente sea encaminado a la persona de Cristo. Eso es adoración corporativa, mis hermanos. Eso es una iglesia que se preocupa por perseverar en la comunión. No se puede depender de la figura pastoral para hacerlo. Es importante, sí. Es una autoridad que Dios estableció, sí. Dios da diseño, sí. Pero también todos los santos fueron llamados para crecer en el conocimiento de la persona de Cristo, mis hermanos. En orden. La misma palabra da el orden. La misma palabra da la estructura. Yo no tengo que agregarle nada. La palabra se interpreta con la palabra, pero necesito tomar la decisión de profundizar en la escritura. Necesito hacerlo. Ahora, lo tercero que nos muestra Colosenses, capítulo 3, versículo 16, es que después de que en la iglesia y en el cristiano la palabra mora y abunda, entonces hay una respuesta ya en una expresión a través de la música. Y dice, cantando con gracia, primero ¿en dónde? En los corazones. Porque nace de una actitud del corazón. Yo me puedo aprender la canción, yo puedo saberme el versículo, yo puedo ser muy juicioso congregándome domingo a domingo. Que si mi corazón no está inclinado a lo que Dios desea, no lo estoy adorando. Entonces la escritura dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma, hasta las coyunturas. En la coyuntura está el ADN y discierne o permite ver la verdadera motivación que hay en nuestro corazón. Cuando yo me hago vulnerable a la luz que es la palabra, cuando yo permito que la palabra me atraviese y exponga de mí todo aquello que no es Cristo, entonces puedo avanzar hacia esto. Puedo avanzar hacia el cántico. Puedo avanzar hacia la expresión de la adoración a través de la música con una actitud correcta. Hay muchas bandas musicales que tocan en iglesias, pero son bandas, no son ministerios. Son muy buenos músicos, pero con un corazón rebelde, apartados de lo que Dios quiere, viviendo su vida como ellos desean. No, el salmista lo dice de esta forma: sacrificio y holocausto tú no quieres. Tú quieres un corazón obediente a tu ley. Tú quieres un corazón que se deleite en tu ley. Tú quieres un corazón que se deleite en la palabra. Tú quieres un corazón que me dé la preeminencia. Isaías capítulo 66 versículo 1 y 2 dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que ustedes me van a edificar a mí? Todo lo que conocen mi mano lo hizo, pero yo miraré al quebrantado de corazón, al pobre de espíritu y al que tiembla a mi palabra. Dios desea que usted y yo desarrollemos una actitud de sujeción a lo que Él quiere, para que cuando cantemos seamos coherentes con lo que hay en nuestro corazón y lo que sale de nuestra boca. Coherentes, coherencia. Estamos viviendo un tiempo muy contemporáneo, muy musical, donde se mueven las emociones. Dios creó las emociones, claro, pero esa emoción debe estar anclada a la escritura. Esa emoción debe estar anclada a lo que yo verdaderamente siento. Creo que con los jóvenes es que he sido más enfático en decirles esto. Si yo aquí en este plano temporal no soy capaz de pasar con Él 5 y 10 minutos, ¿cómo pretendo estar con Él toda la eternidad? Si yo en este plano temporal me cuesta 1 hora estar orando y disfrutar su presencia, ¿cómo pretendo yo estar toda la vida y eternamente con Él?
Entonces desde aquí es que tenemos que empezar a disfrutar su presencia. La presencia de Dios no es una carga, es un disfrute para aquellos que quieren disfrutar. Es una invitación para aquellos que se quieren deleitar. Es una invitación para que Él sea formado. No es una religión, es una relación profunda. Porque ahora, después de que comamos, este templo se va a cerrar y la iglesia va a salir. Y la relación con Dios no se quedó aquí. La palabra no se quedó aquí. El servicio no se quedó aquí. Usted y yo seguimos siendo portadores de su Espíritu Santo para poder disfrutar su presencia en donde sea que yo esté. En donde sea que yo esté. El salmista lo dice: aunque camine en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Ahora Él no solo está con nosotros en este tiempo, Él está en usted y en mí, mis hermanos. Él habita en nosotros. Él está deseoso de que usted se levante y le diga: buenos días, Espíritu Santo, te anhelo, te deseo. Por eso yo no concibo, mis hermanos, que hayan cristianos, que hayan personas que sean portadores del Espíritu de vida y que tengan miedo a Satanás. Satanás está vencido y no tiene autoridad en la iglesia. El Señor Jesús en Mateo capítulo 28, antes de dar la gran comisión, le dice a sus discípulos: toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora usted y yo somos portadores de un Espíritu Santo. Satanás no tiene autoridad sobre su iglesia, porque en usted y en mí habita un espíritu superior. Y ese espíritu superior es el de Cristo Rey, soberano, que no ha perdido ni una sola batalla. Él ha depositado autoridad en su iglesia y Satanás está vencido y muy pronto va a ser destruido. Muy pronto va a ser destruido. Así que cuando hablamos de adoración corporativa, hablamos de una identidad de la iglesia en una posición que nos ha dado Cristo. Estamos posicionados en Él. Posicionados en Cristo. El llamado de atención que el Señor le hace a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, conozco todo lo que haces, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y recuerda de dónde has caído y regresa. La intimidad es una posición, mis hermanos. O estoy en Él o estoy lejos de Él. Es de posicionamiento. Entonces Colosenses 3:16 hace un llamado a la iglesia a crecer en la palabra, a exhortarnos los unos a los otros, a animarnos en toda sabiduría y a cantar salmos e himnos y cánticos espirituales inspirados en la escritura, inspirados en la palabra. La palabra se puede cantar, la palabra debe cantarse, porque usted y yo lo que estamos es profetizando la palabra, hablando lo que el Señor ya dijo, hablando lo que el Señor ya estableció para este tiempo. Es una autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia por gracia. Se la dio usted y me la dio a mí. Por eso yo no puedo hablar otra cosa que no esté en la palabra. Por eso no puedo hablar otra cosa, no puedo nutrirme de nada más que no sea la escritura, para poder hablar en la sabiduría del Señor. Quiero darles otro ejemplo. Acompáñenme por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Otro ejemplo de adoración corporativa. Mire este versículo. El autor de Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del regreso de Cristo. Ahora, congregarse no es venir a ocupar una silla. Eso no es congregarse. Congregarse es lo que hemos venido haciendo en el desarrollo de esta mañana. Cantamos al Señor, lo honramos con nuestros bienes, oramos para que Él nos revele a Cristo, oramos por la persona que estaba a nuestro lado, estamos perseverando en la doctrina y ahora vamos a perseverar en la comunión. Eso es congregarse. El partimiento del pan es la Santa Cena. Hace 8 días tuvimos Santa Cena.
¿sí? Que para mí deberíamos cenar todos los domingos. Todos los domingos deberíamos cenar. Todos los domingos deberíamos conmemorar el sacrificio de Cristo. Todos los domingos deberíamos renovar, estar ahí diciéndole: Señor, tú tienes mi sí para siempre. Me estoy preparando como una novia y me voy a casar contigo. Tú tienes mi sí para siempre. Amén. Ese es el recordatorio de la Santa Cena. Entonces, congregarse no es ocupar la silla. No. Congregarse va mucho más allá, de la expresión de la cultura del reino. Mire, probablemente no nos volvamos a ver hasta dentro de 8 días. Ese no es el diseño de iglesia. No es el diseño. Yo los invito a que lean todo Hechos capítulo 2. Y ustedes van a ver que ellos predicaban el evangelio. Veámoslo, Hechos 2:47. No nos quedemos con las ganas. Hechos 2:47, mire lo que dice la escritura, para apoyar lo que dice no dejando de congregarnos. Hechos 2 capítulo 47, mire: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que debían ser salvos. Mira el 46, dale atrás al 46. Y perseveraban unánimes, cada día, ¿en dónde? Primero en el templo, y después partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas, comían juntos con alegría y sencillez de... O sea que la iglesia no solamente se desarrolla aquí en estos espacios, se desarrolla en las casas, se desarrolla en otros lugares. Seguimos siendo iglesia, seguimos siendo edificados como iglesia. Volvamos a Hebreos 10:25. Mire que la carta de Hebreos es escrita para un pueblo que está bajo presión, una comunidad que está viviendo opresión, una comunidad que está siendo tentada al dispersarse, al dejar de congregarse, una comunidad a la cual se le estaba privatizando la fe porque estaba siendo perseguida. Y el Señor no le dice a la iglesia: aumenten su devoción personal. El Señor no le dice eso a la iglesia. Aumenten su devoción cada uno de ustedes, aumenten su relación con Dios. No, en medio de la presión, la respuesta del Señor, ¿cuál es? No dejen de congregarse, no dejen de hacer comunidad. En Juan capítulo 17, una de las últimas oraciones del Señor Jesús, el Señor le dice al Padre: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La iglesia empieza a cumplir la gran comisión cuando camina en unidad. Da testimonio. Satanás vino para hurtar, para matar, para destruir y para dividir. Pero en el Señor estamos unidos en un solo propósito: la expresión de su reino, la expansión de su legado, lo que Él desea hacer. Usted y yo nos estamos anticipando a lo que Él va a hacer aquí en la tierra. Salmos capítulo 2 lo dice, Salmos capítulo 110, Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 26. Todos profetizan que el Señor va a venir y va a reinar aquí en la tierra. Cuando la iglesia camina en unidad, lo que está haciendo la iglesia es anticiparse a un gobierno eterno que va a establecer Dios aquí en la tierra. Por eso la comunión no es simplemente estar aquí próximos. No es orar los unos por los otros, es sentir el dolor que tiene mi hermano, es sabérmele el nombre por lo menos. ¿Sí? Amén. Cuando hablemos de comunión hablamos de esa parte. Quiero terminar con el modelo celestial, porque vimos en el Padre Nuestro que el Señor dice: ustedes cuando oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Qué pasa en el cielo? ¿Cómo se hace? Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 11. Apocalipsis capítulo 4 del 1 al 11. Mire lo que dice la palabra. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno. Entonces acuérdese de esta canción: al que está sentado
En el trono, Apocalipsis capítulo 4, para que entendamos que estamos cantando. Versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Versículo 4, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Continuemos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. No hay 7 espíritus, hay un espíritu manifestado en 7 aspectos. Usted lo puede comprobar en Isaías capítulo 9. Ahí en Isaías capítulo 9 explica Apocalipsis capítulo 4, 6 de cuáles son estas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿sí? Porque los pentecostales, hay una línea ahí que está hablando de los 7 espíritus. Mejor dicho, que el Señor los reprenda. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Versículo 10. Los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran, hacen shahá, se adoran delante del que está sentado del trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo se hace en el cielo? Hay un reconocimiento de la autoridad divina, hay un temblor por lo que Él es, hay un contemplar por su belleza, mis hermanos. Esa misma dinámica debe hacerse aquí en la tierra. Una iglesia que lo mira, una iglesia que lo contempla, una iglesia que se rinde ante Él, una iglesia que le dice a Él: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, mi vida te pertenece. Tú eres mi deseo, tú eres mi anhelo. Cuando hablemos del Padre Nuestro hay que pensar en esto, mis hermanos. Hay que pensar que en el cielo no cesan el cántico. Día y noche le están diciendo a Él: tú eres santo. ¿Sabe por qué los ángeles tienen tantos ojos? Porque no les alcanza para contemplar su belleza. No les alcanza. No les alcanza. Que el Señor nos dé una visión restaurada para verlo. Que el Señor levante a Ananías en esta casa. Que nos quiten las escamas de los ojos para poder verlo a Él, para poder mirarlo, para poder responder y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, envíame a donde tú quieras. Es la iglesia que el Señor está edificando en el último tiempo. La iglesia gloriosa que dice en Efesios capítulo 4. Una iglesia gloriosa que vive para la expresión de su gloria. Una iglesia gloriosa que colabora con su regreso. Una iglesia gloriosa que es radical para establecer su reino aquí en la tierra, mis hermanos. Vidas inconmovibles en un reino inconmovible. Anótame para predicación. Un reino inconmovible. Está en Hebreos capítulo 4. Porque les he dado un reino inconmovible, para que sus vidas sean inconmovibles, para que sean irreprensibles, para que nada los mueva. Para que nada los mueva. Solamente un pueblo que se deleita en contemplar su belleza. Mire, lo dice ahí Hebreos 12:2. Puestos los ojos
en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero no solamente pasa esto en el cielo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10, acompáñeme. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y 10. Nos va a tocar hacer Apocalipsis versículo por versículo acá los domingos, ¿cierto? Con los muchachos lo estamos haciendo los sábados. Versículo por versículo estamos estudiando. Mire lo que dice la escritura. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Versículo 11, mire lo que dice la escritura. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono. ¿Y qué hicieron? Y shahá, una actitud aquí en el corazón. Se postraron, se rindieron, lo miraron, lo contemplaron, miraron su belleza, miraron su hermosura. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 7? Que todas las naciones van a reconocer que Él es el Señor. Que toda lengua, que toda tribu, que toda raza, que toda nación se postran ante Él. Todo. Cuando usted y yo venimos a esta casa y entre semana hemos cultivado de manera individual con nuestras familias, entre semana hemos profundizado en la palabra, entre semana hemos orado, entre semana hemos visitado, entre semana estoy clamando a Dios por su plan, entre semana no estoy preocupado por lo que voy a recibir o por si Dios me va a responder para ver si compro o no compro la casa. No estoy preocupado por eso. Estoy preocupado solamente por su belleza. Estoy preocupado solamente por su hermosura. Cuando todos de manera individual en nuestras casas estamos preocupados por el Salmo 27:4, por contemplar su belleza, y la iglesia se une en este lugar, hacemos como hacen en el cielo. Lo miran a Él, le cantan a Él, cantan de su belleza, cantan de su hermosura. Hay deleite, hay gozo, hay salvación, hay derramar de su poder, mis hermanos. Dios está deseoso de derramar su poder en la iglesia. Es lo que Él quiere, es lo que Él desea. Esto no es una religión, es una relación con un Dios vivo, con un Dios santo, que nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. Quiero terminar, mis hermanos, y quiero invitar al equipo de alabanza, si me puede acompañar. Quiero terminar con el Salmo 132, acompáñeme. Salmo 132. Este salmo lo escribe Salomón. Salomón escribe pensando en su padre David. Yo cuando tenga hijos, muy pronto, amén, cuando tenga hijos voy a preguntarme cómo me van a recordar mis hijos. Y Salomón recuerda a su padre David de esta forma. Este es el recuerdo que tiene Salomón de David. Mira lo que dice la escritura. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Mira el versículo 2. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré al lecho de mi estrado. Versículo 4. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle un lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Mire lo que sigue diciendo la palabra. He aquí en Efrata la oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Está hablando del arca.
entraremos en su tabernáculo. Mire lo que dice la escritura. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Versículo 8. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Versículo 9. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Versículo 10. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. ¿Cuál era la mayor preocupación de David? No era la corona, no era el reino, no era su posición, no era su propia vida. La mayor preocupación de David era la presencia de Dios, era su tesoro. Por eso en el Salmo 57, después de que el profeta Natán lo confronta, David escribe el Salmo 32 y dice: estoy enfermo, el pecado lo tenía enfermo. Y después escribe el Salmo 57. Y en el Salmo 57 él dice: Señor, quítame todo, quítame el reino, quítame todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Tu presencia para mí es lo más importante que yo tengo. Después de que el pueblo de Israel una vez más rechaza al Señor, el Señor le dice a Moisés: no voy a contender más con este pueblo, pero les voy a cumplir la promesa. Voy a enviar mi ángel delante de ustedes para que les ayude a tomar la tierra. Y Moisés le dice: Señor, prefiero estar en el desierto con tu presencia a ir a la tierra prometida y que tú no estés conmigo. Lo más importante que usted y yo tenemos es la presencia del Señor, y esa presencia habita en usted y en mí, mis hermanos. Lo más lindo, lo más hermoso que usted y yo tenemos es su Espíritu Santo. Somos portadores de vida. No se olvide, Satanás ha querido sembrar miedo en el corazón de la iglesia, ha querido sembrar confusión, pero hoy en el nombre de Jesús la iglesia se levanta en la identidad de Cristo. La iglesia se levanta en la naturaleza del Rey para adorarlo, para clamar, para buscarlo, para postrarse delante de Él.